Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Hola, bienvenidos una vez más a Me Pido la Palabra. Hoy estamos con un senador peso pesado en nuestro país y quiero que sea mi compañero de sed, Griselio Perdomo, quien esté presentando a este personaje. Griselio. A ver, senador Iván, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Iván y Griselio, por esta invitación. Este programa tiene una característica central y es preguntarle a los invitados quiénes son. Usted es una víctima de este conflicto armado, su papá fue asesinado. Quiero que nos cuente toda esta parte, qué profesión tiene. Y además, le cuento, senador, que este programa me han llamado de todos los pueblos que usted no se imagina del país, inclusive un pueblo que se llama López de Micay, que usted imagina que queda en plena montaña del departamento de Cauca. Ayer me llamaron de Tarqui, me llamaron de cualquier cantidad de municipios que nos están viendo en todo el país. Pero muy complacido de estar en este espacio, muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo soy una persona nacida en un hogar de dos militantes y activistas en la política y en el periodismo. Mi padre Manuel Cepeda, mi madre Gira Castro, ambos parte en primer lugar del Partido Comunista Colombiano y después, en el caso de mi padre, también parte de la Unión Patriótica. Y desde esa tradición política y desde esa historia de vida, pues ha surgido también la mía. Yo soy una persona que se comprometió conscientemente con la política en una edad temprana y en los últimos 20 años he dedicado mis esfuerzos al trabajo de defensa de derechos humanos. He trabajado con las víctimas de este país y en un momento determinado de ese proceso decidí dar un paso hacia la política nacional en términos de llegar al Congreso de la República. En 2010 fue elegido representante de la Cámara y llevo un periodo en el Senado de la República después del 2014. Soy una persona, yo diría, muy clara y concreta en mis convicciones políticas y sobre la vida. Estudié filosofía y también un poco de derecho y ahora me he dedicado de lleno a la actividad política en la defensa de los derechos humanos y en el Congreso. Hubo un fallo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado tuvo que reparar el asesinato de su padre y creo que ese dinero usted lo depositó a la defensa de los derechos humanos en Colombia. Cuéntenos esa parte. Bueno, en Colombia es muy difícil que haya justicia frente a determinados hechos criminales. En el caso de los asesinatos políticos hay una impunidad prácticamente absoluta. Desde esa perspectiva, con el colectivo de abogados Social Bea Restrepo, tomamos la decisión de llevar el caso del asesinato de mi padre, que ocurrió en el año 94, a la Comisión, primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y allí hubo una decisión condenatoria al Estado colombiano. La Corte dijo que no había ninguna duda en que el caso Cepeda era un asesinato que tenía la forma de un crimen de Estado, que hacía parte de una cadena de asesinatos y de hechos criminales que es el genocidio contra la Unión Patriótica. Y desde esa perspectiva, en estos recintos del Congreso, a mediados del año 2011, el gobierno colombiano, y en este caso quien era ministro del Interior y de Justicia en ese momento, el doctor Germán Vargas Lleras, quien es hoy candidato a la presidencia, tuvo que asumir la solicitud de perdón y reconocimiento de responsabilidad. Así que quedó claramente establecido que a mi padre lo asesinaron miembros del Ejército Nacional, grupos paramilitares, y que en eso hubo una actitud complaciente y pues realmente de acción criminal por parte del Estado colombiano. Hay una cosa que yo quiero preguntar, que yo siempre la he tenido muy presente, y es que nosotros vimos, el país vio en pleno esa comisión, esa reunión esa audiencia de la comisión de acusaciones en la que se convocó a Uribe y usted estaba presente. Y hay una cosa que yo me preguntaba, cuando usted miraba tan fijamente a Uribe, cuando Uribe estaba hablando, ¿usted en qué pensaba, senador, en ese momento? En el cinismo que tiene Uribe para decir cierto tipo de mentiras.
Yo me acuerdo que en una discusión que él tuvo en un programa de televisión con el juez Baltasar Garzón le dijo, usted miente con convicción. Y ese es parte, digamos, del arte de la mentira que practica Uribe. Mentir con, digamos, de tal manera que cree en sus propias mentiras y con eso busca que los demás crean. Así que en esa oportunidad que usted menciona, lo que me tenía muy impactado era ver el cinismo, el descaro con el que él decía cierto tipo de cosas, y eso me produjo realmente, pues primero, digamos, un impacto, pero al mismo tiempo un poco de risa, ¿no? Es decir, de ver cómo alguien puede mentir de esa manera. Bueno, pero es bien conocido el perfil suyo. Usted desarrolló un protagonismo central en los acuerdos de La Habana. Cuéntenos, ¿cuáles han sido las partes más difíciles de esos acuerdos? Porque uno lo que entiende es que para una guerrilla llegar al punto de inflexión y tomar la decisión de dejar las armas es cuando una guerrilla está madura. Y dice, hasta aquí estoy maduro para resolver el conflicto por la vía pacífica. ¿Cuáles fueron los momentos más duros de La Habana? Bueno, yo diría que no hay uno, sino yo creo que todo el proceso fue una lucha difícil, azarosa, un camino lleno de problemas, de dificultades, que se presentaron hasta el último día, hasta el último minuto de las conversaciones había negociaciones en la mesa. Y es que un conflicto tan prolongado, que tiene unas raíces tan profundas, que tiene posiciones, digamos, tan arraigadas y tan consolidadas, no se resuelve fácilmente. Entonces, yo diría que cada uno de esos momentos tuvo su propia dificultad. El comienzo, el primer acuerdo sobre el tema de tierras, después lo que significó llegar a el cese bilateral de fuegos y hostilidades, todo lo que tuvo que ver con el acuerdo sobre víctimas y el modelo de justicia para este proceso, todo lo que tuvo que ver con la reincorporación. No hubo un punto fácil, y yo creo que el asunto ahí es la construcción de la confianza en medio de hechos que apuntan a lo contrario, ¿no? En esos caminos regularmente hay muchas dificultades que pueden terminar echando por tierra la confianza. Bueno, senador, con su respeto, vamos a ir a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos con ustedes en Me Pido la Palabra. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. El Instituto Nacional para Ciegos, INCI, produce textos en braille y brinda a escuelas y bibliotecas públicas material especializado para que personas ciegas de todas las edades accedan al conocimiento, la cultura y la educación. Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo, todos por un nuevo país. El escuadrón TDT llega con una misión: lograr que usted tenga en su televisor la buena señal TDT. Si tiene algún problema con su señal, entre ya a tdtparatodos.tv. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Bueno, ya regresamos en Me Pido la Palabra. Gracias por estar ahí con nosotros en este su programa de opinión, Me Pido la Palabra. Estamos con el senador Iván Cepeda. Bueno, pero lo mismo está ocurriendo en la mesa de Quito. Yo sí quiero, antes de continuar, ¿no calcularon los tiempos políticos de hacer un acuerdo de paz cuando un gobierno ya está con el sol a las espaldas? Bueno, en La Habana. Yo diría que en esto hubo una estrategia. El gobierno, presidente Santos decidió privilegiar en un momento el lograr el acuerdo primero con las FARC y después dejar para un segundo tiempo, un segundo momento, la negociación con el ELN. Y eso pues, se puede valorar de muchas formas.
El hecho es que no es una negociación fácil como ninguna otra, pero es posible. Yo creo firmemente en que como se pudo hacer la paz entre el Estado y las FARC, también se puede hacer con el ELN. El asunto es encontrar el camino y la voluntad política para ello. Y a pesar de que queda poco tiempo para este gobierno, yo parto de la convicción de que en Colombia no hay otra vía posible. Y a esa conclusión tendrá que llegar el próximo gobierno si es que desecha esos diálogos con el ELN, lo cual sería un gravísimo error. Es decir, cuando se acaba una mesa de conversaciones en Colombia, pues a la postre, en cosa de unos años, surge otra. Este conflicto, está demostrado, no ha tenido una solución distinta a la del diálogo y a la de los pactos y acuerdos. Senador, se dice en los medios que este proceso apenas va por el 18%. Estamos hablando de la implementación del acuerdo. Sí, eso es evidente, ha sido implementado con dificultad una parte mínima de esos acuerdos que son muy importantes. Y ese mínimo que se ha implementado ya es, digamos, un acumulado muy significativo, que tiene un saldo humanitario y que ha tenido un impacto en el país que yo creo es fundamental. Pero por supuesto falta, digamos, lo esencial en materia social y socioeconómica. No se ha implementado el cuerpo social del acuerdo, no se ha implementado la reforma de la política, no se ha implementado la reforma que debe democratizar el mundo rural, no se ha implementado el nuevo modelo para tratar el problema del narcotráfico y apenas se comienza a desarrollar el punto de víctimas y del sistema que debe atender la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. O sea que sí, es un proceso todavía muy incipiente y que, pues, no hay que decirse mentiras, va a ser difícil en su desarrollo, pero bueno, es la única vía y yo creo que ya están los acuerdos y hay que cumplirlos. Bueno, doctor Iván, no podemos dejar pasar esta oportunidad para centrarnos en el debate político de hoy sobre el tema de la Corte Suprema de Justicia y el tema de los testigos y los falsos testigos. ¿Cómo va ese proceso realmente, de acuerdo a la visión suya? Yo creo que se ha surtido un momento esencial de ese litigio jurídico y también en parte del debate político que hemos tenido durante los últimos 6 años de manera intensa y ya en el Congreso con el senador Uribe, porque la Corte ya habló, por lo menos ya dijo una primera palabra en torno a lo que es mi responsabilidad o mi ausencia de responsabilidad en haber supuestamente urdido una cadena de falsos testigos en contra de Uribe. Y en cambio, la Corte ha, después de una muy seria investigación, acumulado serias pruebas de que Uribe sería el autor de ese complot y de ese mecanismo. Entonces, ahí lo que aparece ahora es una investigación que es inédita. Yo quiero decir rápidamente por qué lo es. En primer lugar, porque antes había investigaciones sobre Uribe, pero ninguna como la que se hace ahora en condición de senador. Va a ser investigado en su condición de senador de la República, no de expresidente. No son esas pantomimas de supuesta investigación que hay aquí en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Investigación y Acusación. Y en segundo lugar, esta investigación es importante porque tiene un acervo probatorio muy serio. Es decir, lo que ha acumulado la Corte con relación a las maquinaciones de Uribe es, a mi modo de ver, un material muy sólido y pues vamos a ver qué viene cuando sea llamado a indagatoria, si es que llegamos a ese punto pronto. Acaba en días pasados, acaba de decir el senador Uribe que tiene 2 testigos más en su contra y que están afirmando, y lo afirmaron públicamente, 3 testigos, de que efectivamente usted les había ofrecido dádivas a los... Sí, bueno, pero digamos eso lo único que revela es un profundo temor, una improvisación muy grande y además de eso el sentimiento de que las cosas están poniéndose serias en su caso. Ese show que organizó en las escalinatas del Palacio de Justicia, primero pues atacando abiertamente a la Corte Suprema, es decir, eso no es serio, uno no puede usar las instituciones como si fueran ropa, le gusta o no le gusta a uno ponérselas en determinados días, no, aquí hay una
un comportamiento que debería corresponder a un talante democrático. Uribe recurrió a la Corte para acusarme, en ese momento le sirvió a la Corte, pero ahora que la Corte lo va a investigar, entonces no le sirve. Y en segundo lugar está otra parte del show, es hablar de nuevos testigos, es decir, como sacar de un cubilete nuevas pruebas que se ve que a todas luces han sido una nueva maquinación. Así que el desespero lleva a cometer errores. El temor en el que está lo va a llevar a cometer errores. Y yo creo que en este estadio de las cosas esos errores pueden costarle muy caro. Ahí, perdón, Guiserrio, es algo muy rapidito. Es que entre esos creemos que al fin la justicia se va acercando a la verdad. Bueno, en esto uno hasta no ver cumplidas las decisiones y ejecutoriadas no puede cantar victoria. Yo creo que hemos avanzado de una manera muy significativa. Estamos a puertas de ver una cosa que no había ocurrido y es que un expresidente de la República pueda ser llamado a indagatoria por la Corte Suprema si es que no hay un hecho que presione de una manera, de una manera evidente a la Corte Suprema. La Corte puede llamar a Uribe a indagatoria y creo que eso sería, desde el punto de vista político y judicial, un triunfo para la verdad y la justicia en Colombia. Senador Cepeda, ¿usted qué le dice y cómo puede dar un ejemplo histórico para la reconciliación de este país? ¿Usted es posible que le dé la mano al presidente Uribe y mirar a ver si hay posible una reconciliación en Colombia? Yo lo he dicho en muchas oportunidades. Nosotros estamos dispuestos plenamente a construir un acuerdo político nacional de reconciliación y de convivencia con todos los sectores, incluyendo a esos que son tan extremos y que le han hecho tanto daño al país. Tenemos toda la disposición necesaria, pero sí es necesario que haya verdad, es necesario que el país conozca, no solamente por las responsabilidades que tuvieron los líderes de la guerrilla, los militares, eso a mi modo de ver va a quedar claro ahora cuando se instaure este nuevo mecanismo de justicia. Pero es necesario además que se conozca la responsabilidad de los máximos dirigentes políticos de este país. Y lo mínimo que le deben a Colombia es la verdad. Y yo creo que si Uribe el día de mañana decide afrontar su responsabilidad, decirle al país por qué surgieron por doquier grupos paramilitares a su paso, por qué tantos amigos en el narcotráfico, por qué se cometieron tantas violaciones de derechos humanos en sus gobiernos, por qué ahora aparece manipulando a la justicia de esta manera. Bueno, si el día de mañana él decide hacer un gesto, y no hay ningún problema en buscar un camino distinto, porque de eso, de eso depende el futuro también del país. Yo no estoy por una venganza judicial ni por una prisión a cadena perpetua de nadie. Lo que quiero es que en este país haya paz, y Uribe no quiere paz. Uribe ha hecho todos los esfuerzos para que este proceso de paz fracase, y esa es una de mis principales razones de contradicción con él y con el sector que representa. Senador Iván Cepeda, gracias por estar en Me Pido la Palabra. A ustedes muchísimas gracias, Griserio, Iván, por esta conversación tan agradable. Ya regresamos con ustedes en Me Pido la Palabra después de este corte de mensajes institucionales. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. El Instituto Nacional para Ciegos, INCI, produce textos en braille y brinda a escuelas y bibliotecas públicas material especializado para que personas ciegas de todas las edades accedan al conocimiento, la cultura y la educación. Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo, todos por un nuevo país. El Escuadrón TDT llega con una misión: lograr que usted tenga en su televisor la buena señal TDT. Si tiene algún problema con su señal, entre ya a tdtparatodos.tv. Canal Congreso. Aquí
Vive la democracia. Bueno, gracias por seguir ahí con nosotros, Me Pido la Palabra. Bueno, ahora estamos con una mujer que no solamente es la representación de la mujer, o va a ser la representación de la mujer en el Parlamento, sino que además es de una belleza insuperable y es la hija de uno de los grandes hombres que ha tenido este país, de Pizarro, ¿no? Cuéntenos, Griselio. A ver, María José, usted es hija de un hombre formidable que realmente partió la historia de este país en dos en cuanto a dejar las armas e invitar al país a la reconciliación nacional y adelantó un proceso de paz que hoy los jóvenes menores de 35 años no lo recuerdan y hablemos de Carlos Pizarro León Gómez. ¿Quién fue Carlos Pizarro León Gómez? Bueno, Carlos Pizarro fue un rebelde, fue un hombre comprometido con sus ideales, coherente, que fue capaz de llegar hasta las últimas consecuencias para consolidar algo que parecería imposible hoy en este país y que ha sido imposible históricamente, que ha sido materializar la posibilidad de una paz en Colombia. Y en ese ejercicio fue asesinado, obviamente fue el último comandante del movimiento 19 de abril, quien firmó el primer proceso de paz exitoso en Colombia y en América Latina, pero también pues, en sus últimos días candidato a la presidencia por la Alianza Democrática M19. Carlos Pizarro logró una simpatía enorme en la sociedad colombiana. Especialmente con las mujeres. Bueno, le decían el comandante Papito, ¿no? Ah, pero también es la hija, también es muy parecida al hombre, es la comandante Lástima Papito. que no puedo votar en Bogotá. Entonces la comandante, no, es la candidata a mamita. Mamita. Sí, Bueno, ahí. a ver, María José, cuéntenos por qué está interesada en llegar al Congreso de la República. Bueno, porque creo que nuestra generación tiene una enorme responsabilidad. Yo creo que se quedaron un montón de, o hay muchas deudas pendientes con los jóvenes, con la ciudadanía, con aquellos que pensábamos que era posible realmente materializar la paz en este país. Es una agenda que se queda suspendida por los caprichos personales de un grupo de personas y intereses particulares. Nosotros creemos que llegó el momento de esta generación también asumir las riendas. Ha habido de sumarnos a ese esfuerzo por la paz, de lograr que cada vez seamos más las personas que estén comprometidas con la posibilidad de un futuro en este país. Y bueno, como generación no podíamos ser ajenos a la responsabilidad que tenemos y al compromiso histórico, no solamente aquello que heredamos de nuestros padres, sino nuestra propia agenda, nuestros propios caminos. Creo que somos una generación que camina con sus propios pies y por lo tanto debe continuar en ese esfuerzo. Bueno, pero ¿qué le ofrece usted a los bogotanos, Concretamente. a esas generaciones? Sí. Bueno, lo primero es que estamos hablando de que ciertos sectores y sobre todo Enrique Peñalosa rescató a Bogotá, ¿no? De alguna manera recuperó a Bogotá. Nosotros hablamos que vamos a rescatar a Bogotá para la gente que habita esta ciudad. No puede ser que el eje de todas las políticas públicas, el eje de la administración sean los intereses privados y no la ciudadanía que habita esta ciudad. En ese sentido, nosotros estamos comprometidos también con la paz en la ciudad, con la posibilidad de superar unas dinámicas violentas, de superar los ciclos de violencia, de superar las violencias urbanas, y eso nos lleva inmediatamente a un compromiso con las juventudes, con la niñez, con ir saldando esa deuda, un avance que teníamos histórico en la ciudad y de repente se ve truncado. Hay un tema ambiental al cual nos debemos importantísimo, entonces está la protección de todos los corredores ambientales, eso nos lleva a los cerros, a la reserva Anderhamen, a los humedales, a la cuenca del río Bogotá. Es pensar realmente cómo es que queremos habitar esta ciudad, si tenemos la posibilidad de tener una ciudad en la cual podamos crecer felices, que sea accesible para las mujeres, para los niños, para los adultos mayores, y eso nos lleva a una serie de debates, de control político, de propuestas legislativas, y bueno, obviamente el Consejo de Bogotá, que debería estar haciendo control político a Enrique Peñalosa, no lo está haciendo, y será un deber de la bancada de Bogotá hacer ese control político y devolverle a la ciudadanía el papel protagónico en la decisión de las políticas públicas de la ciudad. Bueno, dice Griselio que le ha ido tan mal en la administración a Peñalosa que se ha convertido en el mejor jefe de debate que tiene Petro.
Bueno, es que Enrique Peñalosa no solamente lo está haciendo mal hoy, lo venía haciendo, lo hizo mal también en su primer mandato, nos dejó con un sistema de movilidad indigno, ineficaz, de muy poca calidad, que hace que cada día coger el Transmilenio sea un acto de O sea que usted supervivencia. está por el metro subterráneo y contra el Transmilenio en la séptima. Claro, es que el eje de la movilidad de Bogotá tiene que pasar por tenemos que recuperar la posibilidad de una movilidad multimodal y el eje de esa movilidad pues va a ser el metro subterráneo. Claramente yo creo que además este hombre tiene la concepción de la ciudad tan gris como tiene su cabeza, distinta a la mía, claro. Pero aquí hay concepciones diferentes. Este hombre está gobernando de espaldas a la ciudadanía y en favor de los intereses privados. Yo creo que eso es algo que tenemos que reversar. Oiga, Griselio, lástima que el tiempo fuera tan corto porque No, se nos pero ¿cómo acabaron. quiere ella que Sí, le recuerden sí. los bogotanos? Bueno, primero soy una mujer, no solamente soy la hija de Carlos Pizarro, sino que soy María José Pizarro, tengo mi propia historia, he hecho un camino desde la dignidad, desde el respeto, y bueno, seré una mujer más que haya contribuido para que Colombia pueda ser un país a la altura de nuestros sueños. Bueno, yo creo que llegó el momento de despedirnos. Una mujer bonita, una mujer inteligente y una mujer que le cae Bogotá y el país en la cabeza. Los invitamos para que nos vean próximamente en Me Pido la Palabra y voy a estar hablando del lanzamiento de mi próximo libro, Griselio, que ya lo tengo listo, entonces voy a estar contándoles a nuestros oyentes. Por favor, gracias por estar con nosotros, María José. Gracias a ustedes, a todos los que ven este programa en todos los rincones del país que también hemos estado visitando y al país al cual nos debemos un gran abrazo afectuoso. Los esperamos en Me Pido la Palabra en una próxima oportunidad. Canal Congreso. Aquí vive la democracia.